Bienvenidos otra vez a la clase de Hechos de los Apóstoles. Hoy en nuestra clase vamos a continuar estudiando del capítulo 1. Y si recuerda, la última vez hemos tocado Hechos capítulo 1 y hemos leído, estudiado capítulo 1, versículo 1, hasta como el versículo 9, 11, cuando Jesús fue llevado al cielo. Y hoy vamos a continuar el estudio del texto aquí, mirando lo que sucedió después de Jesús regresó al cielo. Entonces quiero empezar leyendo en capítulo 1, versículo 12 al versículo 14 de Hechos. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de Olivos, situado aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Bueno, en esta sección vamos a considerar un poco de el primer grupo de creyentes. Y leemos en versículo 13 que incluyó los apóstoles, los 12, en ese caso los 11 apóstoles, porque han perdido el Judas, que vamos a mencionar ahorita. Pero entonces son los 11 apóstoles y otros que habían seguido a Jesús, a otros discípulos, una cantidad de 120 personas, incluyendo también, versículo 14, las mujeres y también los hermanos de Jesús físicos. Entonces, quiero notar unas cosas de eso. Si miran la pantalla, es interesante lo que hacían durante ese tiempo. Cuando ellos estaban juntos, dice que ellos estaban de un mismo espíritu y se dedicaban a la oración, o perseveraban unánimes en oración y ruego. Vamos a ver en Hechos, en todo el libro de Hechos, que la oración tiene un papel muy importante para la iglesia. Ellos oraban mucho. Ellos pasaban mucho tiempo en oración sobre varias cosas. Y realmente espero que hoy en día la iglesia también es igual. Aquí vemos que ellos perseveraban eso en la oración. Y mi pregunta para nosotros es, ¿qué importante es la oración en mi vida? ¿Paso yo tiempo estudiando y considerando lo que Dios tiene para mí? ¿Guardo tiempo para pasar tiempo diario con el Señor en oración? Y voy a hacer algo muy personal. En la vida de un ministro, si él no está orando, si él no está guardando tiempo regularmente para estar con el Señor, con mucho tiempo va a secar, tal como una rama desconectada del árbol. Y hermano, si estás preparándote para ser ministro, si estás preparándote para servir en una iglesia, la cosa que yo quiero animarte más que todo es seguir el ejemplo de mis hermanos aquí en Hechos capítulo 1. Porque ellos sabían la importancia de la oración, la conexión directa con Dios. Entonces, para nosotros hoy en día también necesitamos poner una importancia muy alta en la oración. Y también, en mi opinión, la razón por parte que ellos pasaban tanto tiempo en oración aquí es que estaban ahí solos. Había un cambio enorme en sus vidas. Habían regresado a Jesús al cielo y ellos están, ok, ¿qué hago ahora? Me dijo Jesús, me quedo aquí en Jerusalén hasta que Él me da el Espíritu. Ok, estoy esperando. Y yo imagino, ellos están pensando, bueno, ¿qué hacemos mientras? Ellos dijeron, bueno, debemos orar, pedir a Dios en oración.
Otro tema en este texto que yo creo es un poco al lado, pero importante. Aquí en versículo 14 menciona no solamente los apóstoles, sino también los hermanos de Cristo o de Jesús. ¿A quién refiere? Históricamente hay tres métodos o perspectivas sobre de quién refiere este texto. Uno es lo que se llaman Helvidiano. Es debido a un señor que vivía en el año 380 después de Cristo. Helvidios, este señor, dijo que los hermanos fueron los hijos de María y de José que nacieron después de Jesús. Entonces, este señor dice que simplemente fueron los medios hermanos de Jesús, tal como si yo tengo la misma madre, pero diferentes padres, ellos son mis medios hermanos. En ese caso, Helvidiano dice, hey, simplemente eso, son hermanos como pensamos en hermanos realmente. Pero había otros dos maneras que gente han entendido eso. Uno es por Epifanian, un señor otra vez al mismo tiempo de Helvidio, dice, los hermanos fueron los hijos de José, pero no de María. Esta vista piensa que José se casó antes y tenía hijos con ella y después con la primera esposa y después perdió su esposa. Después él se casó por segunda vez con María, pero ellos no tenían hijos. Entonces la segunda perspectiva es simplemente que José tenía otros hijos, pero no de María. Entonces él fue casado antes y después se casó con María. Otra vez, el texto de la Biblia nunca menciona que él fue ya casado o viudo. Entonces no sabemos nada, fue inventado después de este tiempo de la Biblia. Número 3 también es muy común. Esa es la perspectiva jeronomiano. Es por San Jerónimo lo dijo en el año 385. Y si notas, todas esas perspectivas fueron como decididos o mencionados en el año al fin del tercer siglo. Entonces, ellos estaban tratando están luchando mucho en la iglesia en ese momento sobre qué es la relación entre Jesús y María y otras partes de esta situación de que Jesús fue carne, pero al mismo tiempo Dios. Y ellos empezaron de codificar ciertas doctrinas sobre Jesús. Y uno fue la relación con María y también con los hermanos. San Jerónimo dice que la palabra hermano en griego es adelphoi, significa primos en vez de hermanos. Entonces en ese caso simplemente diciendo que la palabra adelphoi en griego, que generalmente quiere decir hermanos, en la perspectiva de Jerónimo era primos. Entonces no fueron de la misma familia directamente, sino de más largo. Entonces, en luz de la Biblia, ¿qué hacemos con esas tres perspectivas? Yo voy a decir abiertamente, claramente, que yo estoy de acuerdo con la primera perspectiva, que fueron medio hermanos de Jesús, que fueron hijos de María y José. Si miramos en el contexto, por ejemplo, de Marcos 6, 1 adelante, Jesús está en Nazaret. Y en ese caso, él empezó de predicar y gente fueron asustados que este Jesús que ellos conocieron desde su niñez está predicando y está diciendo y haciendo milagros y diciendo cosas que no podían imaginar con poder. Y ellos dicen algo interesante. En versículo 6, capítulo 6, versículo 3, la gente dice, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María
y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, en el contexto, parece que está refiriendo a su padre y madre y hermanos como generalmente referimos a gente, como familias. Es una cosa en favor de la idea que está refiriendo a hermanos. El contexto de Marcos 6 y en otros evangelios que dicen lo mismo, pero también la palabra misma de adelphos en griego, que es traducido hermano, principalmente quiere decir hermano. Y hay otros términos que se puede usar, o que puede ser usado para referir a primos. Existen otros términos que si uno quería decir mi primo, había una palabra para primo. No tenía que usar hermano. Entonces yo creo, con esta información, creo que hay bastante razón para decir que realmente fueron los medios hermanos de Jesucristo. Entonces, regresando al texto ahí en Hechos, leemos que ellos estaban con Jesús, o con los discípulos, y estaban orando, y empezando en el siguiente versículo, leemos en otra sección, versículo 15 hasta el fin del capítulo, leemos de que ellos escogen otro servidor, Matías, para ser un apóstol. Entonces Matías fue elegido como apóstol para cumplir el 12 otra vez. Entonces mi primera pregunta es ¿por qué necesitaban hacerlo? ¿Por qué necesitaban 12 apóstoles en vez de 11? Aquí en el texto hay unas ideas que nos dan. Si empezamos leyendo en versículo 20, Pedro se levanta y empieza a decir a todos, ¿por qué en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar queda desierto y que nadie lo habite? También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Entonces, más arriba también en versículo 15 y 16, dice, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Primeramente, ¿por qué tenía que ser repuesto? Es porque fue profetizado. Simplemente en los ojos de Pedro es que fue profetizado en el Antiguo Testamento, como que vemos aquí en versículo 20, cuando él está citando en los Salmos, que había sido profetizado y ahora tiene que cumplirse. Tenía que ser reemplazado. Entonces, ¿por qué uno? Es porque fue proclamado en los Salmos. Otra idea, otra razón, es tal vez en relación con lo que dijo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28. Cuando él está hablando con sus 12 apóstoles, él dice, les aseguro, que respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Entonces, es posible que Pedro también tenía en mente lo que había dicho su Señor Jesús. Hey, cuando vengo, ustedes van a estar en 12 tronos. Entonces, tenemos que tener 12 apóstoles. Y tal vez eso también está en su mente. Pero seguramente lo que dicen los
los salmos y que él está diciendo que tenía que pasar porque fue profetizado. Bueno, entonces, siguiendo con esta sección, otra pregunta es, ¿qué son los requisitos para ser apóstol? Si usted quiere ser apóstol, tal vez, ¿qué son los requisitos? Si yo quiero entrar en un grupo, estar parte de un grupo o de un club, yo quiero saber, bueno, ¿qué son los requisitos para entrar en ese grupo? Aquí en Hechos capítulo 1, tenemos los requisitos para ser apóstol. Mira lo que dice en versículo 21 y adelante. Hechos 1, versículo 21 y adelante. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que fue llevado de entre de nosotros. Versículos 21 y 22 nos da los requisitos. Uno es, él tenía que estar junto con ellos todo el tiempo que el Señor estaba entre ellos. Desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido al cielo. Entonces tenía que estar con Cristo. Si no, no podía ser un apóstol. Y número 2, en relación es, tenía que ver a Cristo después de la resurrección. Tenía que ser testigo de que Jesús había resucitado. Esos son dos requisitos absolutos. Uno es estar con Jesús cuando estaba vivo y ver lo que Él hizo y escuchar lo que Él enseñaba. Y también estar ahí después de la resurrección para probar, hey, yo lo vi personalmente, yo soy un testigo ocular, yo he visto a ese Señor después de ser muerto. Entonces la pregunta para nosotros es, bueno, ¿cuántos hoy en día pueden ser apóstoles? Si esos son los requisitos, tenemos que concluir que nadie, en el sentido de los 12 apóstoles. Y es interesante aún también que lo que sucedió en capítulo 12 de Hechos, leemos que Jacobo es matado por Herodes. Y si se lee todo el texto de Hechos capítulo 12, no vemos que ellos empezaron de reemplazar a Jacobo. Después de la muerte de él, eso es todo. No vemos de otro tomando su lugar. Y cuando murió otro entrando en el lugar de otra persona. Sino cuando terminó escogiendo Matías aquí, eso fue todo completo. Y también, si lee libros del segundo siglo, escritos por cristianos, leemos que ellos del segundo siglo siempre refiere a los 12. Y eso fue algo ya terminado, que no habían apóstoles en el segundo siglo de la manera que estamos leyendo aquí. Ellos aprendieron o sabían claramente que los 12 fueron algo específico a los 12 apóstoles. Entonces no fueron como cada vez que uno murió, otro tomó su espacio o tomó su lugar. Entonces, podemos ver que en este caso ellos escogieron a alguien para tomar el lugar de Judas, pero no siguió ese mismo método. Bueno, entonces leyendo el resto de este texto en capítulo 1, vamos a ver quién es escogido. Versículo 23. Así que propusieron a 2, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía.
Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Entonces, ellos oraban, pidieron a Dios, hey, enséñanos quién debe ser el apóstol. Y Dios escogió a este señor Matías. Y algo personal, siempre he querido saber lo que sucedió con el otro. Si él siguió sirviendo, yo imagino que sí, pero no sabemos. Espero que tal vez cuando lleguemos al cielo podamos platicar con Matías y con Dios. Hey, ¿qué sucedió con el otro hombre, Barsabás, que está mencionado aquí en el texto? Ojalá que él siguió siendo fiel, aun si no fue elegido como apóstol. Yo imagino que Dios tenía otros planes para él. Bueno, quiero seguir en el capítulo 2 con aprendiendo de lo que sucedió con los discípulos en capítulo 2. Hemos cubierto en capítulo 1, otra vez recordando el bosquejo, es el tiempo de preparación por la venida del Espíritu. Ellos fueron convencidos que Jesús había resucitado, han pasado tiempo en oración, han escogido otra persona para estar con los 12 y ahora es el momento. Y capítulo 2 de Hechos es un capítulo muy importante en la historia de la redención de la humanidad. Es un día histórico, un día muy importante. El día de Pentecostés es cuando Dios va a abrir el Espíritu Santo para toda la humanidad y va a ofrecer esta promesa a todos. Entonces vamos a ver lo que pasa en el libro de Hechos en capítulo 2. Si miran la pantalla conmigo rápidamente, vamos a ver el bosquejo del capítulo. Vamos a ver en capítulo 2, versículo 1 al 13, la venida del Espíritu. Y en versículo 14 al 36 es el sermón de Pedro y los otros 11 apóstoles. Versículo 37 al 41 son los resultados del sermón. ¿Qué pasó después de que ellos predicaron? Y finalmente el de 42 al 47 habla del compañerismo adentro de la iglesia. Entonces, quiero hablar un poquito sobre la venida del Espíritu. Y para preparar nuestras mentes para lo que iba a suceder, yo creo que es importante tener un poco de la historia atrás de este día de Pentecostés. Primeramente, el término griego Pentecostés significa 50 o 50. Y puede considerar lo que dice en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 22. Entonces la historia alrededor del día de Pentecostés es relación con esa palabra griego 50. Y el 50 escogieron eso porque hay 50 días entre la Pascua y otra fiesta de que fue llamado de Pentecostés. Entonces el 50 viene de esa manera porque había 50 días entre las dos fiestas. En la religión de los judíos había 3 festivales que tenían que asistir en Jerusalén si estaban viviendo menos de 30 kilómetros básicamente de Jerusalén. Tenía que venir 3 veces a Jerusalén. Uno fue por la Pascua, segundo fue para Pentecostés y 3 es la fiesta de los tabernáculos. Esos 3 fueron los 3 fiestas que uno tiene que ir a Jerusalén y asistir en esas 3. Poco de la historia en relación con el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Es muy interesante cómo Dios trabaja a veces. Y Él había planeado ese día por siglos.
había una tradición rabínica que dice que el día de Pentecostés era el día en conmemoración de la promulgación de la ley en Sinaí. Entonces había una tradición diciendo que cuando Moisés recibió la ley en Monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, 20, era el día, en la misma fecha del día de Pentecostés. No podemos probar eso, pero fue muy conocido, aceptado en el primer siglo que el día de Pentecostés fue el mismo día que Dios había dado la ley a Moisés. Y qué perfecto que Dios da el nuevo ley, el nuevo pacto, en la misma fecha, el día de Pentecostés. Y si quiere referir a Jeremías capítulo 31, versículo 31, si quiere mirar a eso, Jeremías menciona que como Dios había dado un primer pacto a Moisés, Él va a dar un nuevo pacto a los hijos de Israel. Y yo creo que Él refiere a ese momento en Hechos capítulo 2. Y yo creo que Dios escogió el día de Pentecostés en parte debido a esa razón. Otra cosa interesante, otra conexión, es con el Torre de Babel. Si recuerdan en Génesis, que Dios mezcló las lenguas. En el principio todos hablaron un solo idioma, pero después del capítulo 11, entonces, eso sucedió en Génesis capítulo 11, que Dios mezcló las lenguas y todos hablan otros idiomas. Y ahora vamos a ver que es como el opuesto. Y Él empezó a hablar para que todos podían entender. Y entonces podemos ver que la conexión entre el día de Pentecostés con Dios dando la ley a Moisés y también con el Torre de Babel. Entonces, quiero empezar leyendo ahora, entonces, en capítulo 2, versículo 1. Dice en el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, una pregunta que yo quiero mencionar brevemente es, cuando dice que todos estaban juntos, ¿a quién refiere? Unos tienen la opinión que es solamente los 12. Y la razón por decir eso es porque al fin del capítulo 11 está hablando de los 11 apóstoles. Entonces, si seguimos leyendo, sería muy fácil mantener este contexto diciendo, bueno, los 11 apóstoles, ahora 12, estaban todos unidos. Y unos usan esa razón para decir, bueno, por eso está hablando de los 12 apóstoles, estaban reunidos. Ellos recibieron este don y ellos experimentaron lo que vemos en versículo 4 y 5. Y entiendo el argumento. Otros dicen que él refiere al 120. Que estaban todos juntos. Y en mi opinión, yo creo que él refiere al 120 en vez de solamente de los 12. Permítame decirles por qué. Primeramente, el contexto de todo versículo del capítulo 1 y 2 siempre está hablando del grupo completo,
del 120. Desde el versículo 12 y adelante está hablando que ellos estaban ahí. Entonces el contexto, aunque el contexto específico refiere al 12 apóstoles al fin del capítulo 1, el contexto más amplio incluye todos. Entonces el contexto completo parece que está hablando del 120. Otra razón que creo que refiere al 120 es la cita de Joel que leemos más adelante. Voy a leer en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, que va a referir a una cita de Joel, capítulo 2 de Joel también. Dice en versículo 17 de Hechos 2, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños, los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Entonces, la razón que yo menciono eso es nota quién iba a profetizar. Y en el contexto de Hechos capítulo 2, vamos a ver ahorita que la razón que él está citando Joel capítulo 2 es Pedro y los apóstoles están tratando de probar, eso explicar lo que está pasando. La gente escucharon que ellos estaban hablando en otros idiomas y ellos dicen, ¿qué está pasando aquí? Y Pedro iba a explicar qué está pasando por medio de citar este versículo de Joel. Y dice que, la razón que estamos hablando en idiomas es porque lo que había dicho Joel, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, interesante, si él está usando este texto para probar o explicar lo que está sucediendo, es interesante que en Joel dice que no solamente los hijos iban a recibir el poder de profetizar, sino también las hijas. Y menciona ambos, hombres y mujeres, dos veces, no solamente en versículo 17, pero también en los siervos y las siervas. Entonces yo creo que por citar esta sección de Joel, es posible que él está diciendo, mira, ambos hombres y mujeres iban a profetizar. Y por eso yo creo que aumenta el argumento que está explicando, no solamente que los apóstoles estaban hablando, sino también que tal vez todo el 120 también habían recibido el poder de hablar en otros idiomas y profetizar. Por esa razón yo creo es incluido ambos, mujer y hombre. Otra razón se ve en versículos 2:14 y 2:15 de Hechos. Mira lo que dice en el versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. Y él empezó hablando. Pero lo interesante es que hace una distinción entre Pedro y los 11 y los demás. Entonces, si todos habían profetizado, sería claro que tenía que distinguir entre los 12 y el resto. Entonces, en ese contexto, Lucas dice, en medio de todos, Pedro y los 11 se levantaron y empezaron de hablar y predicar. Y tenéis que hacer esa distinción para calificar o aclarar a quién habla. Entonces yo creo que el versículo 14 también ayuda a aumentar ese argumento diciendo que Lucas aclara quién iba a predicar. No solamente no todos los 120, sino solamente Pedro y los otros apóstoles empezaron de hablar para predicar este sermón. Aunque todos recibieron el don, solamente el 12 empezaron tomaron un paso enfrente y empezar hablando y predicando, como vamos a leer en el resto del texto.
Tercer argumento en favor, yo creo, del 120 es en versículo 15, que dice, Pedro está hablando y dice, estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Y note lo que él dice. Él no dice que nosotros no estamos borrachos, sino estos en la tercera persona. Si él con los dos están hablando, sería raro decir que estos. Sería mejor decir, nosotros no somos borrachos o estamos borrachos. Pero él usa el término en la tercera persona, estos como otro grupo. Y la razón que él está explicando que es, hey, estos no son borrachos, aunque están haciendo cosas que no parecen normales, ellos no están borrachos. Tiene que ser un tercer grupo que está haciendo algo diferente que lo normal. Y yo creo que ese grupo está incluido en el 120. Entonces yo creo que esas son tres razones, por lo menos, que hay una razón para creer que el 120 todos recibieron el don del Espíritu Santo. Pero después de decir eso, quiero aclarar también, empezando en versículo 14 y adelante, solamente los apóstoles están predicando en este texto. Okay? So, los 120 no siguen predicando, pero sí recibieron el Espíritu Santo a la misma vez de los apóstoles. Bueno, siguiendo con el contexto de Hechos, quiero seguir leyendo más del texto. En versículo 2, otra vez regresando, capítulo 2, versículo 2, dice, de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento. Y es interesante, yo creo que Lucas está incluyendo, o Dios mejor, está incluyendo algo para nuestro beneficio, es poco juego de palabras. La palabra viento en griego es pnoe. Y si miren la pantalla, lo tengo escrito. El viento aquí es la palabra pnoe. Y está relacionada a la palabra pneuma, en griego, que significa espíritu. So, el viento y espíritu son conectados en la lengua, el idioma. También en hebreo, la palabra ruach, en hebreo, también tiene los dos significados de viento y espíritu. Y realmente, aun si pensamos en el español también, la palabra aspirar con la palabra espíritu son conectados o son relacionados. Aspirar y el espíritu son derivadas de la misma origen. Entonces, podemos ver esta conexión. Y es simplemente un interesante juego de palabras. Si seguimos leyendo en versículo 3, aprendemos de que no solamente vino un viento sobre ellos, un ruido fuerte, pero también dice en versículo 3, que se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Yo imagino eso fue muy interesante, un momento, viendo eso. Siempre trato de imaginar un fuego aquí arriba sobre cada cabeza. Y yo no puedo otra vez esperar a llegar al cielo a platicar con los que estaban en ese momento. Eso fue un momento muy interesante, muy raro. Y con razón agarró la atención de toda la Jerusalén, o en gran parte. Eso no pasa mucho. Y muchos han tratado de opinar, o han opinado realmente, sobre qué quiere decir eso, por qué pasó eso. Parte seguramente es para agarrar la atención, en mi opinión. El texto no nos dice, ¿ok? Pero mi opinión es que Dios les dio eso para agarrar la atención. Otros piensan, como dice en la pantalla, que es una representación de la presencia de Dios. Que las lenguas de fuego fueron representación de la presencia de Dios.
¿Cómo que se ve en Éxodo capítulo 19, versículo 18, cuando Moisés está ahí en el monte de Sinaí y se recuerda lo que está sucediendo, que Dios vino con truenos y relámpagos y había un fuego que representaba la presencia de Dios. Y cuando fue llenado el templo, más adelante en el tiempo de Salomón, dice que había un humo que entró en todo el templo. Otro es relacionado con la presencia, la Shekinah de Dios. Y es posible que eso también es lo que quiere mostrar en ese texto también el Espíritu, por medio de Lucas. Otra vez, el texto no nos dice, pero son ideas posibles. Siguiendo con el texto, yo quiero tocar en versículo 4 un tema muy común en el libro de Hechos. Versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, este término, llenar o estar lleno del Espíritu Santo, vamos a ver dos cosas en relación con eso. En el griego dice pleres pneumatos hagio, eso es decir, llenos o lleno del Espíritu Santo. Y en esta forma es un adjetivo, ¿ok? Por los que no recuerdan el nombre de los diferentes tipos de palabras, un adjetivo es descripción, describe un sustantivo. Entonces, generalmente es una característica de una persona piadosa o espiritual. Permítanme explicar un poquito eso. Cuando hablamos de alguien lleno del Espíritu Santo, es una característica. Es un modo de vivir. Generalmente es un hombre muy espiritual, es lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos en esta forma de adjetivo, es de esa manera. Podemos ver en ejemplos de Hechos 6 con Esteban, con Filipo, también con Bernabé en capítulo 11, y describe el carácter de la persona como uno espiritual. Al otro lado, y si miramos otra vez a la pantalla, vemos el verbo, fueron llenados o llenos del Espíritu Santo. Eso es un verbo y describe acción. Algo sucedió aquí en este texto, fueron llenados de repente por el Espíritu Santo. Y el uso del verbo de piplemi, en griego, piplemi, generalmente quiere decir uno es llenado del Espíritu Santo en un instante al fin de que el individuo haga algo especial. Frecuentemente hable o profetice por medio del poder del Espíritu. Entonces, la diferencia es, uno es una característica. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, eso describe su modo de vivir, es para ser espiritual. Aquí, en este contexto, encontramos el verbo que dice, ellos fueron llenados en ese instante y fueron dados poderes para comunicar algo especial o hacer algo especial. Y podemos ver el uso de esos términos varias veces en el libro de Hechos y también en Lucas. Y lo interesante en eso es que también hay ciertas ocasiones donde uno es llenado del Espíritu Santo y más tarde leemos que él fue llenado otra vez. Y no es como una taza que cuando llenamos se llena y no se puede echar más. Si yo quiero poner más café en mi taza, yo tengo que tomarlo. Pero en el caso con el Espíritu Santo no es así. Cuando usa este término de ser llamado, llenado del Espíritu Santo, eso es algo que Dios hace en un instante en que permite uno a comunicar o profetizar o hacer un milagro, algo así. Cada vez es algo activo. Y puede hacer una vez y otra vez. Rápidamente, 3 ejemplos de cuando pasa 2 veces a la misma persona. Pedro
Leemos aquí en capítulo 2 que es lleno del Espíritu Santo aquí. Entonces más adelante, en capítulo 4, versículo 8, leemos otra vez. Pedro, lleno del Espíritu Santo, y empezó a hablar. Entonces, ¿perdió algo del Espíritu Santo Pedro entre capítulo 2 y capítulo 4? Creo que no. Yo creo que es simplemente una forma de hablar en que Lucas, por el Espíritu Santo, está explicando algo que sucede, que es un momento que uno recibe poder especial para hablar. Otro ejemplo es Esteban. Leemos sobre Esteban en capítulo 6, versículo 3, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero más adelante, en capítulo 7, versículo 55, en el momento de morir, dice que, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Entonces, aunque fue llenado, él fue llenado otra vez. Yo creo que es otra vez, otro ejemplo que Lucas, por medio del Espíritu Santo, está tratando de decirnos, mira, eso es algo especial. Entonces, creo que tenemos que parar aquí, pero espero que seguimos estudiando sobre cómo eso va a aplicar a nosotros en las próximas lecciones. Pero podemos aprender desde ese momento que el Espíritu Santo puede morar en nosotros y hacernos mejores personas, de tener un carácter espiritual. Al mismo tiempo, en ese tiempo de los apóstoles, Él podía venir sobre ellos y ayudarlos a hacer algo poderoso. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Vamos a hablar hoy del tercer tema, que es la importancia de enfocarnos en la solución, no en el problema. Eso es importante. De hecho, yo quiero que le diga a su cónyuge, dígale, sé parte de la solución, no parte del problema. Dígaselo, sé parte de la solución, no del problema. No, sé parte de la solución, no del problema. Dígaselo, sé parte de la solución y no del problema. Porque el asunto es enfocarnos en qué, hermanos, en la solución. En la solución. Siempre es importante que cuando usted se encuentre en medio de un conflicto, no solamente entienda la razón por la cual se metió en ese problema, no solamente se pregunte usted las raíces del problema, que son importantes, pero lo más importante es buscar alternativas, soluciones que nos permitan salir de ese traspié. ¿Me están dando a entender, hermanos? Entonces, vamos a enfocarnos, y yo quiero que usted trate de pensar siempre en la solución más que en el problema. En la solución más que en el problema. Hay varios principios bíblicos que quiero compartir con usted, y ahí es donde usted puede tomar notas. Dios quiere, y lo usábamos nosotros como texto principal en Mateo 5:9 y también en Romanos 14:19, Dios quiere que entre nosotros busquemos la paz. Amén. Y el capítulo también 12 de Romanos, versículos del 9 al 21, nos habla la importancia de cómo nosotros, cuando nos encontramos en relaciones un poquito problemáticas, cómo podemos buscar la paz. Y le voy a hablar en base a esa porción de la Biblia en Romanos capítulo 12, para que ya lo vaya apartando ahí. Romanos 12, ténganlo ahí separado en su Biblia. En los versículos del 9 al 21 vamos a estar analizando algunos pasos prácticos para ir buscando soluciones en medio del conflicto. Dios quiere que la paz. Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿estar en qué? En paz con todos los hombres. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y yo le hablaba a usted de que si la Biblia nos pide que seamos pacificadores es porque nos habla de la realidad del conflicto. La realidad del conflicto. De hecho, la palabra hebrea shalom, que significa paz, la mayoría de los eruditos en el hebreo hablan que el verdadero y profundo sentido de la palabra paz de Dios o la paz es que nos va a ayudar esta en medio de las situaciones más adversas. El verdadero sentido del shalom no es sentir paz cuando todo está tranquilo. No es sentir paz cuando no hay una evidencia de un problema. El verdadero shalom es sentir esa paz en medio de una situación caótica.
Cuando tú sientes que ya no hay más, cuando sientes que todo se ha perdido, cuando no hay esperanza, cuando todo se ha acabado, ahí es donde la verdadera paz, la que Cristo después predica, la paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene un verdadero efecto en la vida de nosotros. Nuestra sociedad le habla de que se encuentra en paz cuando todo esté bajo control. Que se encuentra en paz, ahorita estamos en paz porque ya tenemos las cuentas pagadas. Se encuentra en paz porque los hijos están sacando buenas calificaciones en la escuela y están teniendo una buena actitud y un buen comportamiento. Entonces uno dice, ¿estamos ahorita qué? En paz. Pero este es el concepto mundano, secular, que se nos ha enseñado. El concepto bíblico de paz es de que a pesar de las circunstancias, yo puedo sentir seguridad, paz y confianza de que mañana va a ser mejor. Y no solamente mañana, sino que aún mi presente. Por eso David, cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, escribe en el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir, ¿qué? Confiado. ¿La estaba teniendo tranquila David? No. Venían por su vida, lo estaban persiguiendo, estaba pasando un proceso durísimo. Hay otro salmo ahí seguido, dice: yo me acosté y dormí, y Jehová ¿qué? Y desperté y Jehová ¿qué? Me sustentaba, hablando de la verdadera paz que David estaba experimentando. ¿Y qué es lo que estaba diciendo en el contexto de David? Tengo millares que me están persiguiendo, hay gente que está encima de mí. Aún así, a pesar de las circunstancias, hay paz en mi vida. A pesar de que nuestra relación no es la mejor, puedo sentir paz. Y es lo que quiero animarte en el nombre de Jesús, hermano, hermana, a experimentar esa paz que sobrepasa entendimiento.